Perfecto, muchas gracias. Reciban un cordial saludo. Hoy, miércoles 16 de agosto de 2020, un día parcialmente nublado, como que hace sol, como que se quiere nublar. Ojalá siga haciendo sol. Desde hace varios días, después de un temporal de lluvia, sienta muy bien el sol. Vamos a ver, vean, mira, aquí nos están escribiendo un compañero que tiene problemas de energía, dice. Parece que es muy común el problema en diferentes zonas de la ciudad. Hay un compañero que dice que tiene problemas de energía, que no se puede conectar. Registrémoslo por acá. Esto, sabemos que tenemos inconvenientes de energía. Listo, escrita. Apaguemos acá. Bueno, muy bien, muchas gracias. Para el día de hoy tenemos la continuidad de lo que veníamos trabajando la semana pasada en materia de teoría sociológica. Recapitulando un poco, pues sabemos que nosotros estamos en una área especializada de la sociología, que es la sociología de la comunicación, que es una área ya mucho más especializada del gran campo que es la sociología, en donde hemos mirado nosotros, hay una serie de enfoques, una serie de núcleos en las que nosotros la hemos dividido en grandes partes. Hicimos la semana pasada la lectura de la sociología clásica, ¿ya? ¿Quiénes eran los clásicos? Son unos autores que dejan una huella porque en el proceso de la sociología, por allá en el siglo XIX, pues empiezan unos sociólogos apenas a fundar toda una disciplina académica que, como ya lo dijimos, busca el análisis objetivo, académico, de las dinámicas sociales, más allá de los juicios de valor, de las subjetividades, sino una disciplina mucho más académica, y que empezaron a gestarse teorías sociológicas que se las conoce como clásicas porque dejan una huella muy grande en el tiempo, porque permite generar muchas más ideas, o sea, son como los que plantean una estructura y a partir de ellos pues siguen otras generaciones trabajando en ese sentido. Nos dice por acá Camilo en el chat que Esteban Muñoz no lo deja entrar a la clase, no sé qué está pasando. Dile que le dé nuevamente en el link, que cargue nuevamente la página porque aquí no ha solicitado todavía ingreso o no sé qué pueda pasar. Recuerden que para ingresar a a la sala es con su correo institucional, de pronto sea por eso, ¿no? Dile que ingrese con el correo institucional porque por el correo personal no le va a dejar entrar. Bueno, entonces hablábamos sobre eso, estuvimos revisando la vez pasada algunos enfoques de la sociología clásicos que son desde el siglo XIX, que los escribieron por allá en los años 1800, pero que nos sirven porque por eso son clásicos, porque su huella no la borró el tiempo. Su huella perduró y perdura para analizar procesos sociales contemporáneos, actuales, pertinentes, problemas sociales que todavía se siguen presentando, que los analizaron en el siglo XIX y que todavía con algunas diferencias, con algunos matices se siguen presentando. Entonces hicimos una revisión por ahí de algunos enfoques, como por ejemplo estuvimos conociendo qué nos dice el señor Augusto Comte. Desde el positivismo nos dicen, señores, señoritas, comunicadores y comunicadoras sociales, quieren hacer análisis de la sociedad, usen estadísticas, usen números, cuantifiquen, digan cuántos son, hagan gráficas de barras, de pastel, tablas de frecuencia. Ese es el aporte que da Augusto Comte al decir uno no puede emanar un análisis de la sociedad si no tiene una referencia de cuántos son, cuánto es el problema, qué porcentaje se está presentando. Entonces, es la primera recomendación que nos da Augusto Comte, que hacer un juicio de valor es sencillo, que cualquiera lo puede hacer, pero hacer un análisis social, un análisis de un fenómeno, de una práctica social, requiere mucho más eh, fundamentación, requiere mucha más fundamentación para ello. Augusto Comte nos dice eso, ¿no?
Retomemos, por ejemplo, las instituciones que son muy fieles a su legado, el DANE, por ejemplo, los informes que hacen la ONU, la Organización Mundial de la Salud, inclusive, siempre están rastreando, por ejemplo, hoy en día la pandemia desde lo cuantitativo. Tú vas a ver los índices, dicen cuántos contagiados hay al día, cuántos muertos hay, cuántos recuperados, cuánto es la tasa de infección, cuánto es el porcentaje de personas que fallecen, que se recuperan. Entonces, miren, son análisis sociales, ahí estamos viendo lo que decía Kant, ahí estamos viendo ese positivismo que dice, hey, hay que mostrar, hay que evidenciar esas cuestiones. Luego estuvimos trabajando un poco el organicismo de Herbert Spencer, nos decía que somos como un gran organismo y que unos son el estómago, otros son los pulmones y cumplimos funciones en la sociedad. Entonces, para entender por qué ese grupo de personas hacen eso, por qué un grupo de individuos hacen lo otro, debemos entender qué función cumplen. Y así podemos entender por qué y con qué propósito realizan esas funciones. Luego repasamos un poco la sociología analítica, ¿no? Estuvimos estudiando tres autores, Ferdinand Tönnies, George Simmel y Emily Durkheim, tres autores que nos planteaban unas ideas muy pertinentes. El primero, Tönnies, nos hacía las diferencias o nos esclarecía las diferencias entre relaciones comunitarias y relaciones societarias para entender por qué en algunos momentos el ser humano, la sociedad actúa de una manera más cohesionada, ¿no? Actúa de una manera más unida. Nos dice Tony, es porque hay unos vínculos que pueden ser de sangre, de lugar, de comunidad, y eso hace que eso hace que se manejen o se desarrollen relaciones de comunidad, porque hay algo más allá de un interés que es un vínculo natural, son un objetivo común, un sentimiento de pertenencia. Y hay otras relaciones que decía son societarias, relaciones sociales, cuando son a partir de intereses, cuando el objetivo de una persona con el objetivo de la otra las unen o hacen que tengan una relación de tipo laboral, comercial, académico o civil. No es que se quieran, sino que tienen un objetivo en común y eso hace que se produzcan las relaciones sociales. George Simmel nos decía, señores, señoritas, tienen que ustedes seguir un procedimiento para hacer un análisis social. George Simmel nos dice, hey, si ustedes quieren hacer análisis social, deben hacer descripción de los fenómenos, clasificación de los fenómenos, análisis, explicaciones. Esa palabra me gusta, explicaciones. Más que comentarios, más que juicios de valor, más que opiniones, dice George Simmel, necesitamos explicar qué es lo que está pasando, por qué se producen estos fenómenos. Luego llega Emily Durkheim y deja una huella muy grande al decir que en la sociedad o que las prácticas sociales se explican a través del estudio de hechos sociales, ¿ya? Nos dice que hay algo más allá de la voluntad de la persona, algo más allá de la voluntad del individuo que se llama un hecho social. Y un hecho social son las maneras, son las formas de obrar, pensar y sentir exteriores al individuo y que, como decíamos, manejan como una mano invisible que hacen que la persona tenga que actuar, sentir, pensar, obrar de una forma. No porque quiera, no porque responde a una voluntad, sino porque hay algo por allá misterioso. Bueno, ni tan misterioso, sino que hay algo que lo sujeta, ¿ya? Al individuo y que lo impulsa, que incide en que actúe de cierta forma. Como algunos hechos sociales, puede ser la pobreza, es un gran hecho social, lleva a personas a hacer cosas que están por fuera de su voluntad, pero que ese hecho social, la pobreza, la desigualdad, hace que actúen, piensan, sientan de una forma específica. ¿Listo? La violencia, la pobreza, perdón, genera pues factores de violencia, de delincuencia, inclusive de hacerle daño al individuo en razón a su propiedad. Entonces es un hecho social. Estuvimos estudiando al señor Max Weber, la sociología comprensiva, explicativa. Max Weber nos decía, hey, señores, señoritas, hay algo que se llama subjetividad, hay algo que se llama emoción, sentimientos, que es lo que mueve la acción social, ¿ya?
no es solamente cuantificar cuántas personas, qué sé yo, están pidiendo dinero en las calles, sino también entender por qué lo hacen, cuáles son las sensaciones, cuáles son las formas en las que ellos miran la vida misma, ya para entender ese tipo de acciones. Entonces es una cuestión mucho más comprensiva del ser, de cuestiones subjetivas del ser que nos permiten entender el entramado social. Y por último, estuvimos mirando al señor Carlos Marx, la sociología dialéctica, la que nos decía que no es una cuestión de posicionarse en un punto específico y desde ahí ver la sociedad, sino que necesitamos contrastarla con otras posiciones u otras perspectivas. Como comunicadoras sociales, comunicadores, no nos podemos quedar solo con una versión, solo con un punto de vista, sino que requerimos un ejercicio dialéctico, de lado a lado, de extremo a extremo y conocer cómo la vida social cambia desde la perspectiva desde donde la veamos. No es lo mismo entender o ver la política subido en una camioneta 4x4 con blindaje y escoltas. No es lo mismo ver la sociedad desde ahí, desde esa comodidad, a verla desde un señor que hace domicilios en bicicleta, ante el sol, la lluvia, el frío, el virus. O sea, la vida la ves de manera diferente, los procesos sociales los ves de manera diferente. Entonces, ese es el ejercicio dialéctico que plantea Marx en establecer puntos, ya, puntos que inclusive son críticos o son contradictorios, dice. La confrontación de la contradicción te da unas respuestas increíbles y los debates, el choque de ideas te da visiones de sociedad mucho más amplias, ¿no? Marx nos decía que para entender el mundo social necesitamos dos grandes ejes, o el mundo social se desarrolla, se ejerce bajo dos grandes ejes, que son la política y la economía, que van de la mano y conforman algo que se llama la superestructura social. El mundo, el mundo gira en torno a lo económico, a los procesos de producción de mercancías, a los procesos de distribución, los procesos de consumo y a lo político, la lucha de clases, la lucha por el poder, la lucha por la administración de los recursos sociales. Entonces, esas dos disputas son de gran utilidad para hacer ese análisis. Hemos leído cosas interesantes, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ir cambiando esa perspectiva de la sociedad. Nosotros tenemos que ir tomando esos autores y ver la sociedad ya desde la perspectiva que ellos nos están dando. Como les decía yo, son gafas. Me voy a poner las gafas dialécticas, marxistas, me voy a poner las gafas beberianas, comprensivo-explicativas, me voy a poner las gafas durkheimianas, de los hechos sociales y voy a ver que la sociedad tiene diferentes formas de comprenderse, de verse y algo muy importante, de entenderse. Eso es, yo siempre he hecho énfasis en eso. No es una cuestión de valorar, de juzgar, ¿ya? Sino de comprender, de entender qué pasa y por qué pasa lo que acontece. Así que bueno, esa es una síntesis de lo que hemos venido trabajando. Hicieron compañeros y compañeras una reseña de lectura sobre esos énfasis. Y para el día de hoy tenemos entonces algo que se llama la teoría sociológica contemporánea. Ya los y las estudiantes asignadas para la clase de hoy, para la reseña, ya tuvieron que haberle entregado y nos van a compartir un poco, vamos a charlar un poco sobre qué es eso de la teoría sociológica contemporánea. ¿Listo? Así que para entrar en materia quisiera que me puedan dar algunas ideas, que nos compartan algunas ideas. ¿De qué trata este capítulo? ¿Qué fue lo que leímos? ¿Cuál es la idea general de este subtítulo, de esta segunda parte que se llama Teoría Sociológica Contemporánea? Y algo muy importante, ¿por qué se llaman contemporáneos? ¿A qué hace alusión ese vocablo? Así que los escuchamos, quien nos pueda dar ideas, luces, de qué trató el capítulo, qué le pareció. Lo escuchamos. ¿Quién nos quiere colaborar? Profe, ¿puedo participar? Claro que sí, te escuchamos, qué gusto. Gracias, profe. Pues yo lo entendí desde o sea, desde la parte del estructuralismo, funcionalismo
de Talcott Parsons, eh, que, que la sociología empieza a cambiar o sea, empieza a cambiar en los años 60 por la crisis de las nuevas influencias. Una de las nuevas influencias era las teorías del conflicto social, orientación marxista y teorías del intercambio social. Entonces, al encontrarse la nueva crisis, en los años 80 empieza a resurgir lo que es el funcionalismo. Entonces, desde ahí parten las perspectivas teóricas contemporáneas, desde esa crisis. Entonces, ya no es solamente la sociología, sino las nuevas influencias que hay en el siglo XX, si no estoy mal. Ujú, listo, perfecto, muy bien. Recuerda que cuando nosotros hablamos en el tercer punto sobre el panorama general del texto, no solo tenemos que quedarnos con uno de los enfoques, sino hacer una visión global, o sea, a manera general, de qué trató lo que leímos. ¿Listo? Ahorita haces una síntesis muy pertinente sobre una de esos enfoques, que es el estructural funcionalismo de Parsons, pero la idea general de la parte del capítulo que leímos, ¿en qué consiste? ¿Qué fue lo que leímos a manera general? ¿En qué consistió? Bueno, después de que empieza a existir lo del estructuralismo de Talcott Parsons, también está lo que es el interaccionalismo y a lo último habla también de las teorías sociológicas, solo que todo empieza, o sea, en diferentes enfoques. Una empieza desde la crisis, otra empieza a hablar sobre la escuela de Chicago, que empiezan a dejar unas nuevas tradiciones antiguas sobre la sociología norteamericana y europea. Y, y otra también muy importante son las tareas de la sociología y cómo esto nos ayudan de una u otra manera a nuestra vida cotidiana. Entonces aquí dan como un resumen muy importante y también la parte más fundamental es la teoría crítica, donde nos expanden el hecho de que a partir de un inconformismo marxista resaltan el determinismo económico de un modo de estudio de la actualidad, creando pues en esto el positivismo y un método científico. Entonces son cuatro términos que nos ayudan a entender o sea, cómo va evolucionando el contemporáneo y cómo las tareas de la sociología nos ayudan como en nuestra vida cotidiana. Entonces, como un análisis de todo para que al final nos demos cuenta cómo vamos a poner en práctica ya en el siglo XXI lo que está sucediendo sin perder las teorías que se han creado. Perfecto, muchas gracias, muy amable, muy acertada tu lectura. Es muy claro los diferentes elementos que tú explicas en cada una de ellas. Y así es, la idea general es que en esta segunda parte del texto que hicimos, nos presentan unas ideas mucho más recientes. La palabra contemporánea es lo que busca decir, es lo que está entre lo clásico y lo actual. ¿Qué está entre lo clásico? ¿Qué está entre el siglo XIX y hoy el 2020? Los contemporáneos. Y los contemporáneos tienen que ver más que todo toda la sociología que se desarrolló en el siglo XX, específicamente a mediados del siglo XX, que es cuando coge mucha fuerza, mucho auge la sociología en el mundo. Aquí en América Latina, por ejemplo, se empiezan a crear las primeras facultades de sociología hacia la década del 50. La Universidad Nacional de Colombia fue uno de las primeras universidades que ofrecía ya la carrera de sociología con Camilo Torres, que fue un cura que perteneció al ELN, con Orlando Falsborda también, que fue uno de los pioneros, él estudió en Miami, Camilo Torres en Bélgica, habían estudiado sociología y quieren traer la disciplina para entender esa realidad colombiana, que es bastante particular, y quería ver cómo traer a Weber, a Marx, a Durkheim, a todos los teóricos nos permitían contribuir o nos contribuían a pensarnos como sociedad. Vamos a ver qué hicieron en el siglo XX entonces con esta teoría sociológica contemporánea. Muy atentos porque nosotros, como les decía, vamos a hacer un ejercicio evaluativo en donde usted dé cuenta que conoce cada uno de estos enfoques.
sus aportes, cuáles son sus críticas y qué casos específicos de dinámicas sociales podríamos analizar. Entonces vamos a hacer una síntesis con las principales ideas de cada uno de estos enfoques, ¿ok? Vamos a ver cómo nos va. El primer enfoque del cual trabaja el texto se llama el estructural funcionalismo. Entonces, primer enfoque, estructural funcionalismo. Es desarrollado principalmente, entre muchos otros, el principal autor es el señor Talcott Parsons. Talcott Parsons es un sociólogo que quiere retomar las ideas de Spencer. ¿Se acuerda que nosotros lo habíamos mirado en la sociología clásica? Cuando decía que la sociedad está en un paso del evolucionismo y el organicismo en materia de que cada grupo social debe cumplir una función, cada grupo social debe cumplir unas actividades específicas, pero lo criticaron mucho a Spencer, ¿no? Todo el mundo le decía, no, usted cómo va a decir que los pobres tienen que seguir siendo pobres para seguir cumpliendo esas funciones, usted está demente con esas ideas evolucionistas de que unas razas tienen que ser superiores a otras y que tienen que absorbérselas. Eso es un pensamiento que lo retomó Hitler inclusive. Entonces fue muy criticado Spencer y dijeron, no, nadie más lea a Spencer. Además se salió del todo. Sin embargo, Talcott se empieza a hacer una relectura de Spencer, empieza a releer y dice, oiga, pero pues este man, aunque loco, loco, pero algo de razón tenía, dice Talcott Parsons. Y es principalmente que en la sociedad operan grupos y poblaciones funcionales a unas lógicas y a unos intereses específicos. Se empieza a desarrollar todo lo que denominó el estructural funcionalismo, como una forma de entender la sociedad, pero más que todo de organizarnos como sociedad, a partir de que la sociedad era un organismo vivo, un cuerpo, por decir un ser humano, que tiene un estómago, unos pulmones, que tiene un aparato respiratorio, un digestivo, qué sé yo. Entonces, así mismo opera la sociedad, dice Talcott Parsons. No, todos no podemos ser pulmones, todos no podemos ser cerebro, todos no podemos ser ojos. Necesitamos funciones específicas a partir de necesidades determinadas. Y cumplir con esas funciones, por eso se llama funcionalismo, cumplir con esas funciones es lo que nos va a permitir desarrollarnos como un organismo vivo, como una sociedad. Para Talcott Parsons hay 4 funciones principales que deben haber en una sociedad o que deben responderse en una sociedad. Esas 4 funciones, esas 4 estructuras las mencionan en el texto. Primero dice, en una sociedad necesitamos un grupo social, necesitamos individuos, necesitamos gente que responda a los intereses económicos. Primera función social en una sociedad, las personas que se dediquen a la dinámica económica, al proceso económico y comercial. En este sentido, necesitamos gente que produzca bienes, produzca comida, produzca alimentos, fundamental, que trabaje para la elaboración de estos bienes, ya sea en empresas, ya sea en el campo, que trabaje en el comercio. Esa es una función esencial que necesitamos desarrollar como una sociedad. Una sociedad dice, sin un trabajo económico, pues no va a llegar a nada porque es como va a producir, distribuir, consumir bienes y servicios como tal. Entonces, Talcott Parsons dice, esa es una función, esos son como los pulmones de una sociedad. O sea, necesitamos gente que se dedique al sector económico, a la producción de bienes, a la producción de servicios, distribución, consumo. Una segunda idea, dice Talcott Parsons, necesitamos otro grupo poblacional que se dedique al campo político, porque aquí no podemos unos por un lado, otros por otro lado y con unas necesidades, unos intereses comunes. Necesitamos que alguien se encargue del poder político, que tome decisiones, que administre los recursos públicos, que solucione las necesidades públicas y ese sistema político va a empezar a configurarse como por ejemplo a través de los sistemas de gobierno. Necesitamos a alguien que administre la salud en una sociedad, alguien que administre la educación, que nos diga qué vías se van a pavimentar, alguien que a través de los recursos de todos construya los hospitales, construya los puentes y demás. Entonces dice, esa es una segunda función que necesita toda sociedad. Alguien que dirija los intereses grupales, los intereses comunes, ¿ya? Entonces, esa es una segunda función en el aspecto político.
Un tercer aspecto, dice Talcott Parsons, es el sistema fiduciario. El sistema fiduciario son esas instituciones encargadas de la transmisión de valores, de conocimientos, la transmisión de la cultura en una sociedad. Porque para Talcott Parsons, ninguna persona nace sabiendo. Todas las personas apenas nacen requieren un proceso de formación. En materia educativa, en conocimiento, sí, pero también en valores. Debe saber comportarse, debe saber equilibrar entre la ética, la moral, debe saber qué se puede hacer, qué es bueno, qué le favorece, qué no. Entonces necesitamos un grupo social que se encargue de eso. Y entonces dice, este proceso está asignado a instituciones como las instituciones de educación fundamentales. Yo me siento parte de esa, yo soy como ¿qué sería eso? El hígado de ese organismo encargado de la producción de saberes, ya de que las nuevas generaciones comprendan un poco el mundo en que vivimos. Esa es mi función, desde la perspectiva parsonista, porque esas instituciones como los colegios, universidades, escuelas, se encargan de la transmisión de conocimiento, de la generación de conocimiento y es funcional a la lógica social, pero también dice Parsons, hay otras instituciones como por ejemplo la familia como una institución encargada de la formación de valores de la persona, ¿ya? Una institución encargada de construir el ser de la persona, de orientar al individuo desde sus primeros años es muy importante en este proceso societal. Inclusive hay otras, dice Parsons, como la religión. Dependientemente de cuál sea la religión, el papel, la función, no nos olvidemos, la función de la religión es dar una orientación teológica, espiritual, ética y moral a la persona, hacia el equilibrio entre el sentir y el tener, entre el ser, el actuar. Entonces, esto nos va a permitir, esa es su función, dice Parsons. Y por último, necesitamos una estructura tal, es decir, una estructura que nos regule como sociedad a partir de unos valores, de un sistema jurídico. Necesitamos leyes o normas o aquí todo el mundo va a hacerse, o sea, esto se va a convertir en un desmadre social. Entonces necesitamos que si bien usted actúa en el ámbito económico, político, institucional, necesitamos que también hayan unos referentes desde la normatividad y por tanto esa es la función de este sistema, regular las relaciones entre los individuos, ya a partir de una serie de normativa que puede ir desde un manual de convivencia hasta una constitución de un país. Entonces necesitamos, esa es la función de esa tercera estructura. Miremos entonces que estas son como las características del estructural funcionalismo, esas son como las ideas de cómo orientar. Talcott Parsons es muy utilizado, por ejemplo, en las carreras de administración. Leen bastante a Talcott Parsons porque es una lógica de cómo entender y organizar una sociedad o un grupo poblacional. O sea, con Talcott Parsons, a Talcott Parsons lo leen los que estudian que es administración pública, ciencia política, para entender cómo carajos se administra un país, pero también los de administración para entender, bueno, cómo vamos a hacer en una empresa con 100 empleados, qué los pongo a hacer. Todos van a trabajar en un solo lugar, todos van a hacer una acción, entonces Parsons dice, no, tenemos que organizar una estructura funcionalista a partir de las necesidades que tiene la institución o el ente social. Entonces, mire cómo Talcott Parsons fue muy utilizado en el siglo XX por las empresas, por los estados, al organizarnos como país, como sociedad. Una de esas lógicas es, por ejemplo, la distribución en producción económica que realizan los países o que realizan inclusive los organismos internacionales como la CEPAL. La CEPAL es una oficina internacional derivada casi, pues sí, es un ente intergubernamental que le dice a cada país de Latinoamérica qué producir, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque Latinoamérica es como un organismo vivo también, o sea, esa es la lógica estructural funcionalista, y dice, estaríamos en un problema si todos los países de Latinoamérica producen arroz. O sea, nos lleva el chira si todos producen arroz y nadie produce otro producto. Entonces los estructural funcionalistas de la CEPAL dijeron, ustedes, unos países se van a encargar de producir arroz y frijol, otros se van a encargar de producir leche, lácteos, otros en producir vegetales, hortalizas, y en esa distribución funcionalista para la economía, a Colombia le corresponde ser pionero o ser líder mundial en la exportación de café, frutas y banano. ¿Ya? Esas son como las principales.
Y con ello lo que buscamos es un equilibrio, ¿no? No que todos los países produzcan lo mismo, sino que ustedes se encargan de producir estos productos, ustedes de otros. Y miren que la lógica del gobierno es así, estructural funcionalista. Allá, Nariño, que tienen tierras agrícolas, dedíquense a la producción de papa, vegetales, hortalizas. En otra parte del país, Medellín, ustedes con la industria van a encargarse de los textiles, de la ropa, de lo demás. Entonces, mire que eso es organizarnos como sociedad. Es una forma, una lógica de entendernos como sociedad funcional. Ustedes hagan estas funciones, ustedes otras, para que luego nos complementemos y organicemos o respondamos como un organismo vivo. Esa es como la lógica. ¿Qué más podemos decir de Talcott Parsons? ¿Qué críticas le hicieron a Talcott Parsons, al estructural funcionalismo? ¿Qué críticas se le hacen? Por ejemplo, que conoce de pluralidad, es decir, en cantidad, pero no de diversidad. Puede ser Juliana, gracias, una de ellas. Profe, Otra, Robert King Merton también revisa el funcionalismo y dice que hay un error al afirmar que todas las estructuras o actividades contribuyen al mantenimiento de una sociedad. perfecto, muy bien. Profe, también que Parson ignoraba los diversos intereses y motivaciones de las personas, por ejemplo, así como la realidad de la existencia del conflicto y el cambio social, pues, en general. Exacto, muy bien, perfecto. Tiene unas críticas muy definidas. Para Talcott, la sociedad ideal era como la fábrica de chocolates de Charlie. Esa era la sociedad ideal. Y él pensaba que todos éramos unos mumpalumpas y que todos íbamos a estar organizaditos en las fábricas cumpliendo funciones. Unos se iban a encargar de los jardines, otro de producir el chocolate, otros de la limpieza, y esa era la sociedad ideal para Talcott Parsons. Y ahí es justamente en donde radica su crítica, porque le dijeron, señor Talcott Parsons, esto no es ninguna fábrica de chocolates, en la sociedad también hay intereses, hay personas que tienen otros intereses, otras motivaciones, otras lógicas, a las de ser parte de un organismo vivo, a las de ser parte de un sistema económico capitalista. Hay personas que quieren otras cosas, como por ejemplo las, qué sé yo, culturas urbanas, ¿ya? Tú no le puedes decir a un punquero, hey, tú tienes que encorbatarte, ponerte vestido, ir de 8 a 12, de 2 a 6 a la oficina y presentar los informes de contabilidad, que esa es la idea soñada de Parsons, una sociedad que funcione como una empresa, pero hay personas, eso fue lo que omitió Talcott, hay personas o grupos poblacionales que no les interesa esa lógica, que no quieren ser un mumpalumpa del capitalismo, sino que tienen otras aspiraciones, que son como la pluma, que van a donde va el viento, las subculturas urbanas, además de que Talcott Parsons plantea estas ideas en un contexto social dominado o predominado por los movimientos hippies a nivel mundial. Entonces los hippies se le ríen a Talcott Parsons y le dicen, no, señor, usted está equivocado porque hay personas que pensamos en otro tipo de sociedad, más que una sociedad como una empresa y que cada quien cumple sus funciones y va encorbatado y como si fuéramos mumpalompas. Entonces esa fue la crítica que le hacen a Parsons. Hay otros intereses, las comunidades indígenas, las culturas urbanas, las personas que quieren quedarse en la casa sin hacer nada o quieren viajar por el mundo y conocer. Entonces, miren que hay otras formas, es la crítica que le hacen al estructural funcionalismo. Hay otras lógicas de ser en sociedad, además de la que usted está planteando. Porque él tiene una visión de sociedad muy organizada, muy con el orden social, muy de que alguien tiene que encargarse de esto, usted del otro, y todos estamos ocupados y la sociedad está perfecta. Entonces, la crítica que le hacen es, hay otras formas también de ser, de pensar, de actuar. Hay otros intereses sociales y esos usted no los está teniendo en cuenta. Max Weber le va a decir, hay otras subjetividades, otras emociones, otros sentimientos que también hay que tener en cuenta. Bueno, eso con el señor Parsons. Vamos a pasar brevemente al siguiente enfoque, uno de mis preferidos tal vez, todos son mis preferidos, son muy buenos. El siguiente enfoque es el de la teoría crítica. Este es un enfoque que purísima en las ciencias sociales, en el pensamiento, y tiene una particularidad muy específica, ¿no?
¿Cuál creen que sea la característica de un enfoque que se llame teoría crítica? ¿Cuál creen que fue su principal distinción? ¿Qué hacían? Criticaban las demás teorías, las demás posiciones. Así es, Juan Eh, Ignacio. Sí, Ana Gabriela, expresaban pues su insatisfacción de las demás teorías. de las demás teorías del mundo, de todo. Verá, la teoría crítica es conformada por un grupo de intelectuales entre los que se encuentra el señor Jürgen Habermas, todavía vive el señor Jürgen Habermas, es un lingüista muy respetado, muy famoso, los textos de comunicación de él son muy interesantes porque plantean una postura crítica de la comunicación. Está el señor Herbert Marcuse, está Thomas Bodmer, Max Horkheimer y Teodoro Adorno. Es un grupo de intelectuales que fundaron algo que se llamó la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, ellos estudiaban en la Universidad de Frankfurt y configuraron, se hicieron un grupo que postularon o que fueron construyendo una teoría crítica. ¿Y en qué consistía la teoría crítica? La teoría crítica, como su nombre mismo lo denomina, plantea una postura crítica de todos los modelos sociales o de los modelos educativos hasta la época, de la forma de vida que teníamos hasta el momento, de la lógica irracional del ser humano, porque ellos los que nos van a decir es lo siguiente: señores cientistas sociales, señores de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, señoritas, todos ustedes están convocados a ser críticos con lo que hacen, críticos con la sociedad en la que están analizando. Hacen una primera crítica y su crítica empieza un poco estableciendo el papel frío y neutral del positivismo. La teoría crítica empezó a volar cabezas y la primera cabeza que voló fue la del positivismo. Para la teoría crítica uno no puede estar bien campante, bien tranquilo al decir: buenos días, el día de hoy aumentó en un 200% la violencia de género. Muchas gracias. Gráfico de barras diciendo, bueno, así ha aumentado. La teoría crítica dice: eso es impensable que una ciencia lo diga con tanta frialdad, lo diga como si fuera cualquier cosa, como si no fuera crítico de sí mismo. Lo que hace la teoría crítica es un llamado a la disciplina, a las ciencias sociales, a las ciencias humanas, en establecer crítica de lo que hacemos, pero crítica de lo que estudiamos. No podemos ser neutrales. Para ellos la neutralidad, eso es para las ciencias exactas, para las ciencias naturales. Las ciencias sociales, dice, deben ser críticas, deben tomar posición de lo que está pasando. No pueden salirme aquí con una gráfica de barras diciendo que los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Jürgen Habermas va a decir: no, hombre, o sea, la comunicación, inclusive desde la comunicación, hay elementos de transformación en la cual debemos de seguir siendo críticos. Por ahí hay una teoría de la acción comunicativa, se llaman los textos de Habermas, en donde dice o contradice un poco a Marx. Para Marx, el centro del mundo es la economía te mueve todo, ¿ya? Es la base de todo, la economía es todo. Jürgen Habermas le dice: no, Marx, no es la economía, es la comunicación la base de todo el ser, de toda la dinámica social. Y la comunicación no puede ser neutral porque el ser neutral estás permitiendo, la neutralidad lo que permite es que la desigualdad, que las desventajas, que los problemas sigan reproduciéndose. O sea, la solución no es quedarme callado, ni quedarme neutral, ni siendo objetivo, es la crítica que hace, sino tomar una postura de reflexión ante lo que está pasando. Esa es la principal característica de la teoría crítica. Por ejemplo, ¿a quiénes critican? A los marxistas, a la sociología de Marx, le critica que la sociedad no sea explicada desde lo político y desde lo económico. Le dicen: señor Marx, no. Hay una cuestión que se llama cultura, y la cultura también es un elemento sobre el cual se ejercen las acciones sociales. Entonces le critican a Marx el olvidar la cultura, el olvidar tal vez el medio ambiente, el olvidar escenarios que están más allá de lo económico y lo político. Al positivismo ni se diga, eso sí lo criticaron bastante.
que no podemos ser tan frívolos en establecer una margen, unas gráficas, unas estadísticas, unos porcentajes sobre problemas que requieren es una conciencia crítica de ellos. ¿Qué hago yo? Dice Teodoro Adorno con decir, ayer mataron a 100 jóvenes, el día de hoy mataron a 150. Muchas gracias por su atención. ¿Qué hago con eso? Dice la teoría crítica. O sea, si usted no es crítico con lo que está pasando, entonces, ¿para qué ciencias sociales? ¿Para qué análisis social? Entonces, mire que la teoría crítica lo que propone es establecer estudios sociales que expliquen, ya, que analicen analíticamente las situaciones, pero que también permitan obtener una postura crítica, porque si no, eso se va a seguir reproduciendo. El problema social se sigue reproduciendo. Porque los discursos de objetividad, de neutralidad, los hacen pasar como si estuvieran bien, como si fuera normal, ¿ya? ¿Qué hago yo con salir en un medio de comunicación y decirles, hey, acaban de matar a 6 jóvenes, el otro día mataron a 5, el otro día a 4 y listo, esa es la noticia? No, esa no es la noticia, pues la noticia es qué está pasando y tomar una postura crítica ante esa situación. Eso es lo que plantea entonces la teoría crítica con ello. Son críticos, por ejemplo, con algunos aspectos. Herbert Marcuse es crítico con algo que se ha denominado la industrialización de la cultura. Fueron críticos en cómo la sociedad humana ha tomado la cultura y las expresiones culturales, como la danza, el canto y demás formas de expresar una cultura, la ha mercantilizado e industrializado. Herbert Marcuse, en su viaje a Sudáfrica, encuentra que las comunidades indígenas, que las comunidades nativas de Sudáfrica, piensan la cultura como una forma de capitalizarla, como una forma de venderla. Y cuando él viaja al África, encuentra tribus enteras, comunidades indígenas con todos sus accesorios y su vestimenta cultural, pero que para tomarse una foto con ellos le estaban cobrando alrededor de 10, 20 dólares. Entonces dice, oiga, ¿usted es así? ¿Por qué es así o porque de esta forma está consiguiendo dinero? Y le decían, no, yo me pongo esto es para venir aquí a trabajar, pero yo normalmente uso jean y mis zapatos Nike. Yo me pongo mis plumas y todo eso porque a eso a la gente le parece exótico y me paga por tomarme una foto. Entonces dijo, pero pues es que esto es la industrialización de la cultura en su máxima expresión. Ya, yo creo que si viniera a tierras latinoamericanas, si hubiera venido, ya Marcuse ya no está, si hubiera venido, se hubiera asombrado tal vez cómo las comunidades indígenas operan o mercantilizan sus tradiciones y sus rituales, que son algo muy cultural, pero que se venden como pan caliente. Entonces a él le hubiera extrañado como, por ejemplo, en muchos lugares de Nariño o del Putumayo, venden los cupos para asistir a tomas de yagé, por ejemplo. La toma de yagé es un ritual, una ceremonia ancestral, es una expresión cultural, pero que con la lógica de industrializarla, mercantilizarla, ya te están diciendo, hey, te tengo el combo, yagé más consumo de hongos, o si quieres yagé más dosis de marihuana. Entonces, es una lógica que uno dice, oiga, pero usted está mercantilizando, ¿qué está haciendo con esto que usted llama práctica cultural? Y de eso son críticos estos autores, de entender cómo la cultura como expresión, dice, la estamos mercantilizando, estamos haciendo ceremonias, rituales para fomentar el turismo, para vender camisetas, para vender este tipo de acciones. Son críticos también, por ejemplo, de la mercantilización de productos ancestrales o productos artesanales. Y un claro ejemplo de ello, no sé si ustedes conocen la marca Artesanías de Colombia. Tiene una página web y usted entra a esa página web y lo que venden son pues, manillas, o sea, manillas, collares, sombreros, pero con marca. Entonces lo que hacen es comprarle a las mujeres, qué sé yo, de Sandoná, las que hacen los sombreros en paja toquilla como tal, les ponen la marca Artesanías de Colombia y las venden en las ferias de Milán y las ferias de Italia y Europa. Entonces dice, eso es una mercantilización de la cultura. Son críticos. Y ellos dicen, hey, esto no es una cuestión de decirle critico algo para que se detenga, sino para que reflexionemos sobre si lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer. Entonces es una postura de reflexión sobre mí mismo. ¿Ya? Hay un texto muy bueno de Herbert Marcuse, se llama El hombre unidimensional. El hombre unidimensional de Herbert Marcuse, en el cual él establece que la sociedad humana es irracional por completo, por definición, por naturaleza, dice él,
Y pone una serie de ejemplos de por qué la irracionalidad humana es completamente imperante, o sea, se impone a la lógica, a cualquier lógica. Dice Herbert Marcuse, les voy a poner un ejemplo de lo tan avanzados que somos, de lo tan pensantes y reflexivos y racionales que supuestamente somos. ¿A qué especie en el universo, en la galaxia, en el cosmos, se le ocurre utilizar el líquido del cual depende su vida, ya, como lo es el agua, para que se vayan sus heces fecales, dice? ¿A qué especie se le ocurre llenar los sanitarios de agua potable, de líquido del cual depende su existencia? ¿A quién se le ocurre utilizarla para que se vaya sus heces, para que se vaya sus desechos? Entonces dice, ¿hasta qué punto llega la racionalidad, la supuesta racionalidad del hombre? Entonces Herbert Marcuse es crítico con el sentido o con el hecho de pensar que supuestamente somos avanzadísimos y que nos la sabemos todas y que porque ya fuimos a la luna, mejor dicho, somos los imperantes en el mundo. Eso es completamente falso. Eso es una lógica, dice, de producción mercantil. Y retomo tal vez unas palabras que decía Jaime Garzón, que decía, ¿para qué queremos 6, 7, 8 vías si nos seguimos tratando, si no sabemos relacionarnos, no sabemos convivir? Tomo las ideas de Jaime Garzón, que era también lector de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que decía que para nosotros el desarrollo es cemento y entre más cemento echemos, pues más desarrollado estamos. Entonces, como que esa es la lógica del hombre unidimensional que plantea Herbert Marcuse, que un alcalde entre más pavimente, entre más construya, hijo de madre, somos avanzadísimos, estamos desarrolladísimos. Cuando el hecho de creer, por ejemplo, que entre más naturaleza, más recursos, mejor cuidemos los recursos naturales, pues evidenciamos un nivel de racionalidad, no al contrario, ¿no? Mucha gente piensa que los países asiáticos son avanzadísimos porque ya construyen todo y no hay ni oxígeno ya porque han talado todo. Entonces, miren que es una postura interesantísima. O sea, estos manes configuran su teoría crítica a partir de una serie de textos ya que publican Herbert Marcuse, como les decía, el hombre unidimensional, Jürgen Habermas, la teoría de la acción comunicativa. Hay unos textos que analizan o critican la industrialización de la cultura y el mensaje que dejan es muy puntual. Análisis social que no haga crítica, que no haga reflexión de su situación, no sirve para nada, es estéril, dice. Análisis social que diga de fría y de manera vehemente y supuestamente objetiva y neutral que en Colombia no son masacres, sino homicidios colectivos, pues no estamos haciendo nada porque le estamos restando crítica a la situación, ¿ya? Eso es lo que hoy ha dicho tal vez los mandatarios, ¿no? No digamos masacres. No, ¿cómo se le ocurre que va a decir que llegar con una motosierra y descuartizar 10 personas es una masacre? No, eso se llama homicidio colectivo, que por cosas de Dios, la divina providencia, su infinita grandeza, esa gente pues murió. Y entonces también aparecen comentarios o tweets de la vicepresidenta que dice que no, que hoy celebramos los 21 años de que Jaime Garzón nos abandonó de este mundo. Entonces la teoría crítica, una postura crítica le diría, nos abandonó, perdón, en ningún momento nos abandonó, lo asesinaron, que es muy diferente. Entonces Habermas te va a decir, el lenguaje hay que utilizarlo de manera crítica o seguimos tapando y seguimos disfrazando las desigualdades. Habermas es muy crítico porque dice que con el lenguaje se tapan las cosas divinamente. Hoy en día hay personas, por ejemplo, el DANE tiene una concepción impresionante porque dice, ¿usted qué hace? ¿Usted a qué se dedica? No, yo pido monedas. Ah, perfecto, es emprendedor. La teoría crítica que te dice, ¿emprendedor? Perdón, si usted es independiente, ¿qué hace? Malabares, independiente. ¿Usted qué hace? No, pues yo me la rebusco como sea. Ah, no, es mejor dicho, el futuro empresario. ¿Usted qué vende? No, pues yo compré un metro de tela, lo recorté y vendo tapabocas en la calle. Ah, no, pequeña empresa, microempresario. Entonces dice la teoría crítica, no, esto tenemos que ponerle el nombre que es. Habermas dice, la comunicación tiene que ponerle el nombre que es a las cosas.
Esto es una masacre y lo que está pasando con la gente que pide dinero, eso no es ni emprendimiento, ni independiente, ni microempresario, eso es rebusque. Pues rebusque porque el hambre es un hecho social que está ahí presionando, presionando, y esto no lo podemos disfrazar así. La precarización del mercado laboral ha hecho que las personas ahora se llamen freelancers. ¿Cómo más es que le denominan ahora a una serie de imperativos que están disfrazando? Es precariedad laboral, rebusque y alguna forma de subvivir, de subsistir. Entonces, mire cómo la teoría crítica, Habermas, por ejemplo, que es el más que le recomiendo porque dice que el lenguaje está tapando muchas cosas que nosotros no queremos que suenen tan fuertes, y el ejemplo clarísimo es ese cambio de denominación que el presidente y ya los noticieros están incorporando. No, es que no digamos masacres, eso suena feo, eso suena sangriento. Y no, eso no fue tan así, eso fue que llegaron unos señores y echaron bala y los mataron enfrente de todos y los dejaron ahí a medio morir y mejor dicho, eso hubo pánico. Eso no es masacre, señores, ¿cómo se les ocurre? Eso es una muerte espontánea, le faltó decir al hijo de madre, eso fue una muerte espontánea, que vayan 4 personas en un carro y se vayan por un barranco, pero pues ahí uno dice, no, pues se les fue los frenos, alguna vaina. Pero las masacres son unas masacres y así debe entendérselas. Bueno, en fin. Eso dice la teoría crítica, compañeros y compañeras. O sea que si nosotros hacemos análisis sociales, si no son críticos, esa vaina no hace nada, dice. Eso es como las tetillas del hombre. O sea, están ahí, pero la función es que sea la gran cosa. Los análisis sociales deben tener una postura crítica. Deben decir, hey, hey, momentico, o sea, deben frenar en seco la situación y decir, aquí no podemos estar disparando esta situación como tal. Y muchos apasionados de la teoría crítica, Garzón, toda la corriente de los 90 y demás, tomaron estos aportes porque decían, es que uno tiene que utilizar el lenguaje, principalmente Habermas decía, el lenguaje tiene que utilizarse para evidenciar las cosas, porque hay dos formas de ocultarlas, echándole un balazo y pa'l río o dejando de hablar de ellas. Son las dos lógicas de ocultar algo en esta sociedad. ¿Cómo hago para que esa persona desaparezca? O la matamos o dejamos de hablar. Entonces, mire cómo el lenguaje también te puede matar, también te puede invisibilizar. Si nosotros le cambiamos las palabras, les cambiamos las denominaciones, pues suena más suave, ¿no? Freelancer, suena chévere. ¿Y qué es un freelancer? Vamos a ver qué es un freelancer, busquemos qué es. Una persona que de rebusque pues tiene que buscárselas vendiendo algún tipo de producto puerta a puerta con sus amigos en las redes sociales porque tiene que vivir de algo, ¿no? Entonces, como que la señora que está vendiendo empanadas a las afueras no es una microempresaria, como quieren mostrarlo, sino hay otras cuestiones. Entonces, eso es lo que nos deja la escuela de Frankfurt. Desde Habermas, ponerle el nombre a las cosas como son, no para que suenen bonitos, sino para que evidencien la realidad que son. Desde Marcuse, por ejemplo, poner en duda o poner en cuestión esa supuesta racionalidad de que somos, mejor dicho, la especie más avanzada y que, mejor dicho, como ya caminamos en 2 patas, les ganamos a los animales. Mentira, dice, somos más irracionales que el chiras. ¿A quién se le ocurre acabar con tantas especies? Contaminar ríos, contaminar agua, talar bosques para pintar como es que hay una imagen muy fuerte en internet que talan un árbol, ¿ya? Y cuando talan un árbol colocan una valla de un árbol. Y entonces decir que entre más cemento echemos, más desarrollados estamos, dice Marcuse, ¿eso qué va a ser racionalidad? Son críticos con la cultura. Teodoro Adorno dice, la cultura hoy en día es una forma de vender, de mercantilizarnos, de exhibirnos ante el mundo. Esa no es una cuestión. Y lo que ellos en conjunto quieren es eso, ¿no? Establecer que los análisis sociales, por más cuantitativo que sea, debe tener cuestión crítica, o si no, eso es una vaina estéril que no tiene productividad ni nada. Si usted llega y dice, hoy acaban de asesinar a 20 mujeres y en otras cuestiones o en otros temas, Messi se va del Barça. Ahí no hay nada, no está haciendo nada, ¿ya? Porque la crítica es lo que reflexiona, la crítica es lo que le metes en la cabeza a alguien y le empieza a escarbar, a rescarbar hasta que diga, oiga, no, un momentico, ¿cómo así que 20 mujeres muertas? O sea, eso no es coincidencia ni obra de Dios, ni en su infinita bondad, grandeza y sabiduría. Aquí está pasando algo. Y eso es lo que quiere que la teoría crítica hagamos
hagan ustedes como comunicadoras, comunicadores sociales en los análisis que se hagan. ¿Qué les parece? La teoría crítica. ¿Se ven que los manes se critican? Y uno ahí creyendo que estamos de maravilla. ¿Cómo les pareció? ¿Sí están? ¿Se fueron? Sí. A ver si están. Se durmieron. ¿Qué pasó? ¿Cómo les parece la teoría crítica? Búsquense unos texticos de estos personajes. Habermas, Horkheimer. ¿Qué les pareció la teoría crítica? Es muy profunda, ¿no? Las críticas que hacen, ¿no? Son, porque yo leí, pues yo pensaba que era como así, pero ya indagando y haciendo ese control de lectura, pues las críticas son bien profundas que a uno pues lo ponen como a pensar también. Sí, exacto. O sea, algo que les decían estos manes, no, es que ustedes son muy criticones. Les decían, no, criticón es quedarse en la superficialidad, quedarse en no me gusta este color, este otro color tampoco me gusta. No, eso no es, los que ellos hacen es una crítica profunda desde las cuestiones estructurales de la sociedad. Los textos que se mandan son densos, empiezan a hacer reflexiones epistemológicas de profundidad de la situación y eso es lo que genera pues establecer el porqué de las situaciones, no desde superficialidades, sino desde la profundidad que ello merece, ¿ya? Entonces no es una cuestión sencilla y son un enfoque pues que revolucionaron las ciencias sociales. Esto en los 50, en los 60 pues despertó a los movimientos estudiantiles, despertó a las mujeres, los movimientos feministas que vamos a ver más adelante, despierta mucho a muchas personas que estaban como ya en la tendencia de presentar gráficas, porcentajes y lo demás, y dicen, oiga, no, tenemos que seguir al siguiente paso que es, bueno, movámonos y sacudámonos por esto. Entonces, como que ese es uno de los puntos más favorables, ¿listo? Espero que les haya interesado, es interesante las posturas de la teoría crítica y más como comunicadoras sociales. Si ustedes hablan, pero no dicen, son dos cosas diferentes. Si ustedes oyen, pero no escuchan, si ustedes ven, pero no observan, pues no están haciendo nada, porque el observar es algo más allá de ver. El escuchar es algo más allá de oír, como les decía. Entonces es una cuestión de profundidad y de generar mensajes, de generar semillas, que despierte en algo lo que usted dice, que despierte algo en las personas. No sé qué, pero algo. En la noche antes de dormir la gente se quiere oír, como cierto, ¿no? Eso está como raro. Ahí ya la hizo. Porque una cosa es hablar, 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 pero no está generando el mensaje, no está generando el efecto. Y es lo que un poco dice Habermas, que la comunicación debe generar efecto. La comunicación es la forma en cómo entras a las personas y haces que algo pase dentro de ellas. Porque si la comunicación salió por un oído y se fue por el otro, ahí no hubo nada, dice Habermas. La teoría crítica es generar una implosión, generar algo en las mentes. Bueno, continuemos. Vamos quedados de tiempo. Vamos a hablar un poco sobre el interaccionismo simbólico. Por acá hay algo importante en el chat. Nos dice María José Arboleda, es admirable ver la realidad de las ciencias sociales, de lo que hacemos y lo muy poco de lo que estudiamos desde la teoría crítica. Hacen reaccionar de que pasemos desde la neutralidad, sino empezar a hacer estudios sociales desde la crítica, la postura crítica. La idea es crear conciencia. Así es, María José Arboleda y López. Es una postura, o sea, lo que yo alcanzo a mostrarles aquí es una página, unas ideas, pero que ustedes profundicen, que lean estos autores, que vayan más allá. Eso es hacer crítica, ¿no? No solamente quedarse con cuánto leímos, una página sobre la teoría crítica, 2 páginas. Estos señores han escrito unos textos muy interesantes que usted puede ir a profundizarlos. Vamos con la siguiente. La siguiente es muy buena, es el interaccionismo simbólico. Es el siguiente enfoque de la teoría sociológica contemporánea. Tienen una primera división, y es que en sus inicios no se sabe de dónde surge verdaderamente el interaccionismo simbólico. Hay una persona, que fue George Herbert Mead, que la dijo en unas conferencias, que desarrolló estas ideas en unas conferencias, charlando con los amigos, pero nunca profundizó. Pero aparece otro que es Herbert Mead, ya que profundiza sus postulados, que ya saca los libros, que ya hace investigaciones y ya construye un cuerpo, pues un cuerpo analítico más definido.
Entonces dicen, ¿de quién fue la idea? ¿De la primera persona que lo dijo o de la persona que lo profundizó? Entonces está ahí como el debate entre estos dos fueron los que desarrollaron este enfoque social. El interaccionismo simbólico plantea que uno puede hacer análisis social, ¿ya? Partiendo de las relaciones interpersonales entre dos personas. Herbert Blumer dice, quiere hacer análisis social, no es necesario ver un país entero. Vea cómo se relacionan dos, tres personas en un bar, en una esquina, en una conversación, en una cafetería, y ahí usted puede empezar a hacer análisis social. El interaccionismo simbólico, muy importante esto, plantea de que las personas dicen más con los hechos, con los gestos, con las expresiones, que con lo que dicen con sus palabras. Para el interaccionismo simbólico, el ser humano es un ser innato de comunicación y que a toda hora está comunicando, así no diga nada, está comunicando. Y que para ello utiliza símbolos, utiliza gestos, expresiones, movimientos, claves simbólicas que denotan un significado. Hay símbolos, hay cosas que denotan significado sin que usted lo exprese o sin que usted muestre una afirmación de ello. Un ejemplo, y un ejemplo clarísimo de alguien que ha sido una interaccionista simbólica de por vida, las mamás. Cuando uno estaba hecho el monerías de pequeño en la fiesta o en un encuentro social y la mamá con una mirada lo mandaba a sentar, lo mandaba a utilizar cubierto, lo ponía quietico a uno y no decía absolutamente nada. Y entre más profunda sea la mirada, uno ya empezaba a temblar porque sabía que lo esperaba una muenda en la casa tremenda con chancla, cable de la plancha. Y entonces los amigos le decían, oiga, ¿qué pasó? No, mi mamá se puso brava. Su mamá, pero si ella no ha dicho nada, no ha dicho una sola palabra. Pero es que ella es interaccionista simbólica. Es que ella no solamente se comunica con las palabras, no podrá decir nada, inclusive podrá estar tranquilísima, pero con símbolos, dice Blumer, con gestos, con movimientos, con claves simbólicas, expresan intenciones, expresan ya formas de pensar, sentir, actuar, y eso es hacer análisis social. No únicamente esperar a que la persona diga, ya, manifieste un mensaje escrito oral, sino que también podamos hacer análisis social desde lo que se muestra en el ser, desde lo que muestra la corporalidad, los gestos, las acciones. No sé, a ustedes seguramente les ha pasado que ustedes le hacen una pregunta a alguien y con la reacción que toma ya nos dijo todo. Y uno le puede hasta terminar diciendo, ¿sabe qué? Mejor ya no responda nada, que ya quedó clarísimo todo. Y hay gente que se enfada, pero yo no he dicho nada. No ha dicho verbalmente, escritamente, pero los interaccionistas simbólicos dicen que esa no es la única forma de comunicar. Y que el silencio, inclusive el silencio, es una forma de decir grandísima, grandísima. El silencio dice muchas más cosas que las palabras no alcanzan a decir. Si usted le dicen te quiero y la otra persona se queda callada, le están diciendo de todo, le están diciendo váyase, recoja su dignidad, bárrala, vea, por acá se le quedó un pedazo de dignidad, recoja todo y así la persona no te diga nada. Entonces miren que el interaccionismo simbólico lo que hace es, o lo que le permite a uno es entender las acciones sociales, lo que pasa en la sociedad, no únicamente desde el discurso, desde lo que se comunica verbalmente, sino también desde cómo nos comportamos, cómo somos, cómo nos movemos. Muchos de estos inclusive son utilizados por los procesos de selección de personal. Hoy en día las entrevistas de las empresas o demás están incorporando al área de comunicaciones en los recursos, en el talento humano, porque cómo se expresa una persona corporalmente puede decir mucho de ella. Uno va a ver muchas veces, inclusive las entrevistas laborales, las preguntas son fáciles. ¿Cómo te llamas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu deporte? Porque lo que en verdad se está buscando no es la respuesta a esa pregunta, sino las reacciones, los comportamientos. Inclusive hay unos modelos analíticos que te pueden decir cómo es esa persona a partir de cómo se sienta, de cómo cruza los brazos, cómo cruza las piernas. Eso dice muchísimo.
Y hay unas herramientas del psicoanálisis que enfatizan en la expresión corporal de la persona, en el discurso corporal que maneja. Ya hay personas que analizan que cuando usted está sesgado o está cerrado ante lo que la otra persona dice, por lo general o cruza sus brazos o sus piernas. Y eso hace referencia a que no voy a permitir que tus ideas invadan a la mía, estoy completamente, no sé, yo vivo en mi espacio, en mi mundo y no me interesa lo que dices. Y tener los brazos de otra forma, pues da pie a ser una persona con que se puede interactuar. Entonces, mire cómo los símbolos, dicen, permiten hacer análisis social de las personas y que esto lo han evidenciado inclusive con investigaciones muy empíricas, muy específicas. Por ejemplo, en las mentiras. Las mentiras ha sido un objeto de estudio de la psicología muy, muy profundo desde hace muchos años porque establece que la mentira es una contradicción entre tu cerebro y tu cuerpo. Porque el cuerpo sabe cuando la persona miente. El cerebro podrá emitir una mentira, pero el cuerpo como que de una reacción y dice, no, eso no es así, y genera reacciones corporales. Una de ellas es, por ejemplo, los latidos del corazón. Ya el corazón empieza a decir, no, eso no fue así, usted no estaba con sus amigos, y empieza a latir más rápido. Otra reacción puede ser, por ejemplo, el sudor, el temblor en manos o piernas, ¿ya? La boca, la palabra no fluctúa porque la misma boca dice, no, eso no fue así. Y el cerebro que sí, hombre, que es así, que si no nos bajan, tienen que decir. Y el cuerpo te dice otras cosas. Esas otras cosas que dicen son interacción simbólica. Por ejemplo, han denotado o han hecho unos experimentos con personas que cuando dicen mentiras, ¡fum!, se les va la mirada a otra parte. No pueden sostener la mirada en un punto fijo, a menos que sea un experto, pues mintiendo que te puede engañar, hasta el polígrafo lo puede engañar. El polígrafo es eso que le conectan a uno y cuando le hacen una pregunta, si el corazón late más rápido es porque está mintiendo, se puso nervioso, genera una tensión, entonces esas cuestiones se evidencian corporalmente. Y otra de ellas, pues porque uno no tiene un polígrafo, es la mirada. Cuando una persona le hace una pregunta y va a responder y mira para otra parte, no, es una reacción del cuerpo a que lo que está diciendo no tiene coherencia, no fue así, no tiene relación entre lo que pasó y lo que dice. Muchas veces miran hacia abajo. Alguna vez leí algo, ¿no? Que entre más lejana sea la mirada, más grande la mentira, ¿no? O sea, si voltean medio la mirada, como que es medio que sí, como de no. En cambio, si voltean a ver para otro lado, mejor dicho, eso no tuvo nada que ver con eso. Hay personas que hacen así, no, o sea, usted está, mejor dicho, más en malo. Y uno le dice, ¿sabe qué? No me responda, no diga nada, ya lo dijo todo. No, yo no he dicho nada, sí, ya lo dijo todo, no se preocupe. Yo he leído a Herbert Blumer, yo sé que es el interaccionismo simbólico, sé que los gestos, los movimientos, las acciones, las claves simbólicas te pueden decir hasta más de lo que puede decir una respuesta. Porque un discurso, una palabra puede ser acomodada, construida, pero los gestos denotan. Y hay personas que son mucho más expresivas, pues que te dicen hasta con pelos y señales qué fue lo que pasó, cómo ocurrió, qué hizo. Ejemplo de ello, las mamás son unas interaccionistas simbólicas. Ellas no leyeron a Herbert Blumer, ellas no leyeron estos autores, ellas lo hacen desde la práctica, desde la empiria. Cuando uno hacía un daño en la casa, ellas lo presentían, ellas lo olfateaban, ellas llegaban a la casa, uno había quebrado el jarrón, uno ya había borrado toda la evidencia, y uno ya había enterrado ese jarrón en el patio, no había evidencia de nada. Pero llegaban las mamás y lo miraban a uno. Hola mamá, este chino hizo algo. Mamá, le traje las chanclas. Con la misma lo cascaban. Ellas empezaban a denotar ciertas reacciones, ciertos comportamientos raros. Este me saludó y este no saluda. Algo pasa aquí, la interacción simbólica, ¿no? Algo pasa. ¿Por qué estará tan atento? Y uno, entre más atento estaba, más era el daño que había hecho. O sea, eso era una vaina grandísima. Por eso yo una vez que miré a un muchacho una vez en la calle llevaba un osote de peluche, pero pues muchica más grande que él. Yo dije, o este man cometió una grande,
o la quiere muchísimo, pues que también pudo haber sido una opción, ¿no? Pero pues uno entre más dice algo pasa, dice, eso no es normal. El interaccionismo simbólico de Blumer dice que eso denota algo. Detrás de la acción hay algo detrás de eso. Entonces las mamás llegaban y claro, lo miraban a uno que le empezaba a escurrir la gota por aquí, le daba tic, temblaba la mano. O sea, el cuerpo estaba tratando de emitir mensaje. ¡Hey, doña, le quebraron el jarrón! Pero pues uno tratando como de establecer como la quietud, pero ellas se lo olfateaban, ¿no? Ellas tenían como un registro de todo lo que había en la casa. Ellas saben cuándo se ha movido a esa planta se le cayó un pétalo, ellas lo saben, ¿ya? No porque han leído, no porque, algunos, no sé, han leído a Blumer, otras porque ya lo despiertan con el tiempo, porque el interaccionismo simbólico se ejerce con la práctica y dicen, a esa planta le falta un pétalo, a ese lápiz de ahí lo han movido 30 grados y el jarrón no está. Entonces ahí mismo ya lo detectan a uno, saben que falta y todo lo demás, porque uno dice mucho, no se olviden, dice mucho. Con las palabras uno dice poquito, con lo que uno escribe dice poquito, uno dice muchísimo con las acciones, los símbolos, los gestos, lo que nos dice y lo que debe hacer un analista de la sociedad es eso, ya, analizar no únicamente lo que pasa, sino lo que está detrás, la forma de cómo se configuran estos hechos, y eso es lo que uno busca. Y no se olviden que el silencio también es decir, uno dice muchísimo con el silencio, eso es una cuestión bien amplia, ¿no? Hay unos debates inclusive desde la lingüística, ¿no? Por ejemplo, había un debate que me interesó una vez que estaban haciendo referencia a si quedarse callado puede ser considerado como mentir. Quedarse callado puede ser equiparado a mentir. Estaba en un debate dos lingüistas, me parecía interesante, porque había pasado una cuestión, pues, el caso era de que un chico tenía su novia, pero empezó a salir con otra chica, ¿no? Y luego, pues, se descubrió que el man había sido casado. Y la chica le dijo, sos un mentiroso, has estado con una chica. Y el señor le dijo, no, yo no soy ningún mentiroso, en ningún momento te dije que yo tenía una chica. En ningún momento tú me preguntaste mi estado civil. En ningún momento dije nada. ¿Por qué me dice mentiroso? Mentiroso si yo le hubiera dicho, hey, soy soltero, cuando no lo era. Ahí era mentiroso. Pero yo en ningún momento no dije nada. De repente empezamos a salir, hablamos de nuestra vida. Entonces el debate de los lingüistas era, ¿la persona se la puede considerar una mentirosa? Ocultar la verdad, no decirla, no emitir mensaje, puede ser considerado mentira. Me parecía interesante. ¿Qué creen ustedes? ¿No decir nada puede ser equiparado a decir una mentira? Profe, pues es omitir información, o sea, ¿Y eso es mentir? no directamente, no directamente, no es una mentira, claro, no está negando una acción, pero sí está omitiendo información al respecto. No sé. Entonces díganle omitidor de información, no mentiroso. Yo soy un omitidor de información, no un mentiroso. No sé, suena raro. Pero bueno, volvamos al aspecto. Son unos debates interesantes que se generan desde la lingüística. Es interesante, si ven el interaccionismo simbólico, uno le permite ver cosas, o sea, esto es muy visual. Los interaccionistas simbólicos dicen, oiga, se puede identificar cuando una chica o un chico se gustan. Así usted no los conozca, pero usted sabe, dice, esos dos se gustan. ¿Por qué? Interaccionismo simbólico, papi, pues no está viendo esos gestos, esa forma de mirarse, esa forma de tratarse, no está bien ese pobre tiritándole la mano a esta otra chica sudando frío allí. Usted puede que no escuche el tema de conversación y pueden estar hablando de lo que sea, pero los gestos, los símbolos también permiten hacer lecturas sociales. Hay otros que dicen, hey, a mí me cae mal ese chico, esa chica, pero usted nunca ha hablado con esa persona, no importa, ya me cae mal. Porque los gestos, porque los movimientos, porque las claves simbólicas también dicen mucho de la persona. Entonces no es necesario como la palabra, imagínense, nos lleva a pensar que el papel de la palabra
es un limitante en la comunicación, que se comunica más por otras formas que inclusive no generan palabras o no genera un discurso escrito o oral. Entonces, es una forma de análisis social. ¿Los criticaron? Sí, un restote los criticaron. ¿Alguien pide la palabra? ¿Laura pide la palabra? No, parece que su perrito encendió el micrófono. No, profe, perdón, se me encendió el micrófono sin querer. Bueno, vale. Les decía, ¿qué les criticaron o qué les critican a los interaccionistas simbólicos? Herbert Blumer, George Herbert Mead, les criticaron mucho que sus análisis eran microsociológicos. O sea, analizar cómo se comporta una persona, cómo se comportan dos personas, tres personas, les decían eso, que hacer sociología. Hacer sociología es analizar un país, una sociedad, un grupo grande, la globalización, el capitalismo. Y ellos dijeron, no, pero es que nosotros podemos hacer análisis sociales a partir de interacciones entre dos personas. Ahí hay sociedad porque hay una relación interpersonal. Les criticaron eso, les dijeron que solo se quedaban en lo micro y no iban a lo macro, a los análisis de procesos y estructuras de mayor alcance, como sí lo hace, por ejemplo, Durkheim. Durkheim siempre se va a lo macro. Hay una persona pidiendo una moneda en la calle, analicemos la precariedad, la desigualdad social, la pobreza. Si mira, hay una persona, qué sé yo, que se comporta de una manera, analiza siempre el hecho social, que es una estructura más grande. En cambio, el interaccionismo simbólico analiza aspectos específicos, comportamientos de la persona, que dicen, es hacer análisis social, porque es saber cómo interactúa la otra persona sin utilizar específicamente palabras, pero es también la crítica que se le hace. Luego, ya para terminando, vamos finalizando, llega la sociología fenomenológica, ¿no? La sociología fenomenológica fue un enfoque importante construido por el señor austríaco Alfred Schutz. Alfred Schutz plantea un nuevo enfoque de entender la sociología, de entender lo social, y él plantea lo siguiente, dice, la sociología es el mundo o es el estudio del mundo de las interpretaciones, de las subjetividades. Retoman a Weber, obviamente, dice, hay que analizar la subjetividad, pero ¿cómo analizarla? Alfred Schutz lo que plantea es que a cada hacer, a cada pensar, a cada sentir, le antecede un génesis, y que uno debe, en el análisis social, ir al génesis de la práctica o de la acción social. Entendámoslo de esta manera, la sociología fenomenológica mira los procesos sociales como si fueran un árbol, y lo que uno ve de ese árbol son las ramas, las hojas. Es decir, una práctica social, el asesinato de los 8 o 9 chicos en Samaniego, esas son las hojas de un árbol. Pero si vamos a hacer análisis sociales fenomenológicos, como diría Alfred Schutz, debemos empezar de la hoja, de lo que se muestra, empezar a ir a la rama, y de la rama ir al tronco, y del tronco a las raíces, que así es como nosotros podemos entender las acciones sociales, como la rama, como la hoja de una rama, como la rama de un árbol, o como el árbol que emerge de unas raíces, como el tronco que emerge de unas raíces. De esa manera, él dice que las subjetividades tienen una génesis y que el análisis social es escarbar o profundizar en la raíz de esas génesis, de esa génesis, de esa acción social. Por tanto, para Alfred Schutz, no hay que concentrarse tanto en lo que dice la persona, sino en por qué lo dice. No es una cuestión de comprender lo que hace a por qué lo hace. Entonces miren que Alfred Schutz lo que da es una profundidad fenomenológica. ¿Por qué surge el fenómeno, la raíz del fenómeno de estudio? ¿Por qué esa persona es, qué sé yo, fanática del uribismo? Esa es la hoja, que se ponga camiseta, que ande con bandera en el carro pitando. Esa es la hoja. Vayamos a las ramas, vayamos al tronco, vayamos a las raíces. ¿Qué le pasó a esa persona? ¿Se cayó de chiquito? ¿Algún trauma en la niñez? ¿Qué pasó en su proceso para entender por qué ese accionar tiene esa forma y esa explicación? ¿Sí me entienden con ese ejemplo? Eso es lo que nos plantea Alfred Schutz, ¿vale?
que uno siempre mira las ramas, pero esas ramas están antecedidas por cosas de mayor alcance. Alfred Schutz lo utilizan mucho los psiquiatras cuando hacen todos esos procesos de traumas, por ejemplo, cuando a la persona, qué sé yo, tiene un trauma, una fobia. Las fobias, por ejemplo, se explican a partir de procesos fenomenológicos, es decir, empezar a rebuscar en el pasado de la persona, a ver qué fue lo que le pasó, en qué momento se convirtió eso en una fobia, en un miedo excesivo para la persona. Entonces recurren a esa lógica fenomenológica. Es cuando a uno lo sientan en ese sillón y le dicen, comience a echar para atrás. ¿Cómo fue su colegio? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue su primaria? ¿Cómo fue el prekinder? Y así empiezan, atrás, atrás, hasta buscar la raíz del fenómeno del objeto de estudio que están propiciando. ¿Ya? Y de esa forma, por ejemplo, la psicología fenomenológica analiza traumas, fobias, episodios más fuertes. Hay un capítulo de Los Simpson que es fenomenológico. Cuando Homero empieza a gritar, ¿recuerdan? Que se va a un estanque, creo que es a una laguna, y eso le genera como un trauma y empieza a gritar, y luego hacen una terapia fenomenológica. Le empiezan a hacer recordar, bueno, eche para atrás, eche para las ramas, eche para el tronco, eche para las raíces. Y fue que de niño fue que se encontró un muerto, fue que se encontró, ¿no? ¿Sí se han visto ese capítulo? No, profe. No se han visto Los Simpson. Sí, pero Ese- ese Ese capítulo capítulo no. no. ¿No viste ese capítulo? ¿Alguien? A ver, Diego Camilo Yandún sí dice que sí se acuerda, que es un cadáver. Creo que es el papá de Smithers el que encuentran, que de la planta lo habían echado ahí en esa fosa y Homero chiquitico se lo encuentra. A eso, bueno, si se miran ese capítulo por ahí, acuérdense, eso es un proceso fenomenológico. De la hoja, empezar para atrás. Rama, tronco, raíces y encontrar la lógica de la explicación social, ¿ya? No concentrarse en lo que dice la persona, sino ¿por qué será que dice eso esa persona? ¿Por qué será que hace eso esa persona? ¿Por qué esa persona es tan fanática? ¿Por qué esa persona eche para atrás? Fenomenología, hasta unos dicen hasta dónde, pues hasta el momento en donde tenga memoria, o hasta el momento en donde pueda permitirle generar un análisis, un insumo a su situación. 3:30, muy bien, vamos bien de tiempo. Eso es un poco lo que ha pasado, ¿no? En el siglo XX, a mediados del siglo XX, estos enfoques son de 1950, 60, donde la sociología ya tiene un auge, ¿no? Pues a nivel mundial ya hay diferentes universidades que ofrecen la disciplina. Aquí en Latinoamérica, mediados del siglo XX, los 40, los 50, los 60, son los años en los cuales empiezan a abrir las facultades de sociología en Latinoamérica. Aquí en Colombia, como les decía, la primera facultad se abre en la Universidad Nacional, en Bogotá, y entonces ya empiezan a tomar a profundidad que estos enfoques sí están contribuyendo a partir de investigaciones empíricas, porque esto no es una cuestión de dejarla en los libros, sino de transmutarla a la sociedad y hacer investigaciones específicas de qué está pasando con los fenómenos sociales, explicándolos, no opinando sobre ellos, no valorándolos, no hablando desde la emocionalidad o subjetividad, sino ejerciendo como un proceso más explicativo. Eso pasa a mediados del siglo XX. Luego viene la segunda mitad del siglo XX y ahí yo creo que el autor es un poco ligero, ¿no? Es un poco rápido, porque llega bueno, ¿en qué está la sociología? O sea, desde los 70s, los 80s, los 90s, los 2000s, los 2010s, los 2020s, ¿qué ha pasado sociológicamente? Entonces yo creo que la crítica que le haría al texto al autor es esa. O sea, en un párrafo nos menciona muchas cosas, nos menciona muchos autores, pero no hay como una profundidad en decir, oiga, bueno, ¿y qué ha pasado en los últimos años? ¿Qué es lo último que se ha dicho en materia sociológica? Esa me parece que es un poco la crítica que le haría al texto. ¿Ustedes qué encontraron después de la sociología fenomenológica? ¿Qué más dice el autor? ¿Qué más hay? ¿Qué es lo último que se ha hecho después de la mitad del siglo XX, después de los 60, los 70? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué dice el autor que ha pasado?
Han habido unas transformaciones sociales. Ajá, ¿como cuáles o qué? Bueno, pues yo las tengo aquí. Sería la etnometodología, una teoría del intercambio, la sociología conductista, la teoría de la acción social y la teoría de la sociología feminista, que es como lo que más me llamó la atención, porque en realidad sí son temas bastante actuales que de alguna u otra manera han evolucionado el pensamiento de la gente en torno a un tema. Ujú, perfecto, muchas gracias, muy amable. ¿Qué más dice? ¿Alguien más? ¿Alguien leyó qué era eso? ¿Buscó qué era eso que él decía? Porque él nos dice, ¿no? La aldea global, la sociología feminista, la sociedad red. Estoy viendo por aquí qué es eso de la sociedad del riesgo. Las menciona, pero miren, en un párrafo dice tantas cosas que aquí nos alcanzaría a dar otras 2 clases más examinando cada uno de esos elementos, porque es lo último que se ha hecho en la sociología, ¿no? Por ejemplo, la sociedad red, bellísima. Manuel Castells. Ese es uno de los puntos importantes, es uno de los últimos trabajos que se ha hecho, yo creo que de los 2000 en adelante. Manuel Castells los recomiendo para los que quieran analizar procesos sociales en la web, en el Internet. Es que ya la sociedad no es únicamente lo que está pasando allá afuera, señoritas y jóvenes, la sociedad también es lo que está pasando aquí en el www.facebook, Twitter, Gmail, YouTube. Eso también es sociedad. Y muchos analistas a los inicios, por allá en el 2000, por ahí qué sé yo, en el 2005, 2010, decían, no, ¿esto qué va a ser sociedad? Analizar el Facebook, no, ¿eso qué va a ser análisis social? Si esa gente que pone comentarios y videitos, eso no es sociedad, sociedad es lo que está pasando allá afuera. Entonces muchos dicen, no, señor, o sea, es que esto no es videíto, hermano. ¿Cuántos usuarios tiene Facebook? Vamos a buscar, ¿cuántos usuarios tiene Facebook? Creo que son más grandes que un país. Colombia, por ejemplo, tiene 46 millones de habitantes. Facebook tiene 2.300 millones de usuarios activos. O sea, eso es más grande que un país. 2.300 millones. Nosotros somos 46 millones en Colombia. Entonces, analizar Facebook también se convirtió en analizar la sociedad. ¿Qué está pasando en las relaciones de pareja, por ejemplo, a través del Facebook? Dicen que es uno de los principales motivadores, incididores, causas de separaciones, inclusive entre parejas, las redes sociales, los chats. O sea, cómo impactó el hecho de comunicarte ya instantáneamente con personas que inclusive estén, aunque estén en la misma casa. Aunque el familiar esté en el otro cuarto, ya no le hablo, le escribo, le mando la canción, le mando el meme y por allá escucho que alguien se ríe. O sea, eso nos transformó la dinámica como sociedad y también tiene que ser pensado, dice Manuel Castells, como parte de esto que llamamos sociedad, la sociedad red. Hay un texto buenísimo, los textos de Castells son muy buenos en ese sentido, en pensar procesos de comunicación, ya no solo en la calle, en el parque, en la plaza, en la iglesia, sino en las redes sociales. O sea, ¿qué está pasando? Inclusive se está transformando las formas de conseguir pareja. Un análisis importantísimo que hacían de ello. ¿Cómo se conseguía pareja en el siglo XX, en los años 1930? Pues tocaba ir a la misa y de pronto ahí, de banca a banca, echarle algún guiño a alguna chica muy bonita y esperar hasta el próximo domingo para volverla a ver. De pronto en el siguiente domingo esperar a ver si pueden salir a comer un helado. Y de pronto, si está muy de buenas, en el siguiente domingo que le inviten a la sala. Hasta ahí estaba bien. De ahí, de pasar de la sala, tiene que trabajar un mesecito para que lo inviten a la cocina. Unas 3 semanas, si lo quieren, si les cae bien, por lo menos. De ahí pasar otro mes, mes y medio para conocer el segundo piso, el cuarto. O sea, pues, era una vaina complicadísima. Pero ¿qué pasa ahora, por ejemplo, con aplicaciones como Tinder, que es una aplicación exclusivamente y específicamente creada para buscar pareja? O sea, la sociedad red opera bajo otras lógicas impresionantes sobre cómo
nos transforma la forma de conseguir pareja, la forma de... Y aquí no vengan con que Tinder es para buscar amigos, así que si su pareja tiene perfil en Tinder, nada, nada que no, es para ver amigos, no, nada, eso es una aplicación exclusiva para buscar pareja porque solo se puede ingresar siendo soltero. Uno ahí en los términos de referencia le dicen, para abrir una cuenta usted tiene que ser soltero. Si usted, su pareja tiene cuenta en Tinder, aquí no venga con que, ay, no, que era para buscar amigos, para chatear. Mm, para chatear está el WhatsApp. Entonces, bueno, eso es lo que dice el señor Manuel Castells. Se puede hacer sociología sobre la virtualidad. Usted puede hacer su tesis, o sea, muchas veces las tesis son pensadas que toca ir a un lugar, buscar una investigación por allá, no, y aquí en la internet pues, hay gente la que quiera. He mirado tesis que analizan los comentarios en Casa Denuncias, los comentarios de opinión pública sobre el maltrato animal, sobre los efectos que causa o las emociones que causan los videos de maltrato animal versus los videos de maltrato a personas. Entonces, hay investigación social en la web y Manuel Castel nos dice, pues, una ventana al mundo. Usted no solo está mirando una población, sino una ventana al mundo. Hay otros enfoques. Manuel Castells todavía está vivo, da clases en la Universidad de California, sabe darnos muy buenas conferencias sobre cómo hacer análisis social desde la comunicación y desde la web. Hay otro que era muy bueno, se murió en el 2017, Zygmunt Bauman. Yo creo que les comenté algo en la primera clase de la sociedad líquida, del amor líquido, de la educación líquida, de que para el mundo él es líquido y así como los líquidos adopta la forma de su recipiente y así como los líquidos a una alta temperatura se evapora y así como los líquidos son maleables. Así dice él piensa el amor, él piensa las relaciones de pareja, la sociedad, los trabajos, los estudios. Había un análisis muy interesante de Zygmunt Bauman que decía, mi abuelo decía, en su primer empleo trabajó 20 años, en su primer empleo, dice. Luego consiguió otro empleo y trabajó 25 años. Esos son los dos únicos empleos que tuvo en la vida. Y la sociedad líquida de hoy cambia de empleo como cambia de calzón, o cambia de pareja como cambia de chicle, dice. O sea, hijo de madre, la gente de antes tenía en la vida a lo mucho tenía 2 novias, pero hoy en día se cambia, es líquido, es muy maleable. Le pones calor y esa vaina se evaporó y te amaba para siempre y bloqueado por toda parte. Ya no se puede ver ni los estados, ni el perfil, nada. Entonces dice, la sociedad ha cambiado, o sea, tenemos que pensarla como algo muy líquido, como algo que está transformándose. Por ejemplo, algo bien importante que hacía con los que estudian ingeniería de sistemas, que es una de las disciplinas que avanza súper rapidísimo, que en primer semestre miras una cosa y en noveno semestre eso ya es obsoleto, porque el conocimiento, dice, él ponía el caso de la ingeniería de sistemas, es súper líquido, súper rápido, de un semestre a otro, ve, descubrieron una nueva aplicación, ve, ahora ya no es el Intel Core 5, ahora es el Intel Core 20, ve, ahora ya no es el Windows. ¿Qué pasa con una persona que estudió ingeniería de sistemas en el 2000? Hoy vamos a enseñarles a manejar Windows 98. Cuando se graduó ya estaba el Windows 7, el Windows Vista. Entonces mire cómo el conocimiento se evapora, cambia de forma según el recipiente. Eso nos dice Zygmunt Bauman respecto a ello. Hay unos autores, por aquí está, que hablan sobre la aldea global. Estos son unos autores socioambientalistas, la sociología socioambiental o los estudios socioambientales, muy bonitos, muy bellos, preciosos, muy desde el movimiento verde, ¿no? Muy desde, hey, tenemos que pensarnos como una aldea, el mundo es una aldea, los recursos no son infinitos, no podemos ir tirando las cosas por todas partes porque este es nuestro espacio de vida y así como en una aldea usted tiene que ser organizado con los recursos, con los desechos, tenemos que organizar las plantas, lo verde y las relaciones sociales que se establecen con el medio. Lo de la aldea global piensa eso, pensar en el entorno, ¿no? O sea, es pensar, hacer estudio de la persona, de lo social, pero situado en un entorno medioambiental. O sea, no vivimos en el aire, la sociedad no flota, las relaciones sociales no se dan ahí en el cosmos, se dan en un espacio. Y las relaciones seres humanos, espacio, tiene que ser también objeto de estudio de los estudios socioambientales, del medio ambiente, los animales, los movimientos vegetarianos, los movimientos de todo este tipo, ¿no? De relaciones,
de medio ambiente. Había por ahí, la más grande de todas para mí, ¿no? La teoría sociológica feminista. Para mí, la teoría sociológica feminista es lo más grande que ha pasado en la sociología en sus 250 años de existencia. Yo la equiparo como cuando Einstein planteó la teoría de la relatividad, según hablando, yo todavía no lo entiendo muy bien, pero mis amigos físicos dicen que eso fue pues, el gran descubrimiento, que todo es relativo. Y yo como, ¿cómo será esa vaina? Y ustedes en las ciencias sociales, ¿qué? ¿Cuál es lo más grande que ha podido existir? Para mí, la teoría sociológica feminista. ¿Cómo surge? O sea, estudien, hagan un estudio de cómo surge la teoría social feminista. Esa es una vaina impresionante porque partamos de lo siguiente. ¿Cuántos de los autores que hemos leído son mujeres? Vámonos para atrás. Ahí está. Augusto Comte, Herbert Spencer, Ferdinand Tönnies, George Simmel, Emily Durkheim, Max Weber, Carlos Marx, Talcott Parsons, Jürgen Habermas. ¿Se ven? Y en los 60s y en los 70s dijeron, ajá, ¿y qué? Entonces las mujeres, no analizamos la sociedad, ¿o qué miércoles? ¿Qué pasa aquí? No, es que las mujeres estamos de maravilla, contentísimas, aquí todo es por igual. Para mí la teoría sociológica feminista sí que es el antes y el después del conocimiento sociológico, porque te evidencian un problema que ha estado ahí en la carota, pero no lo habían visto, ni Marx, ni Weber, ni Durkheim, o sea, puchicas. Una vaina loquísima. Parten, vean, el punto parte de que en los movimientos del proletariado, de la teoría crítica, o sea, estos manes de la teoría crítica empezaron a generar, yo creo que fue un grupo de mujeres que tuvo que leer a la teoría crítica, yo no sé de dónde, porque a nadie en el siglo XX, a nadie en 1960, cuando estábamos medio superando el racismo, o sea, que como que medio, ay, eso de los, porque el racismo en los 50 es fuertísimo, ¿no? En Estados Unidos hay baños para mujeres, hombres y negros. Es una vaina impresionante. Los movimientos sociales empiezan a hacer protestas, no, abajo el racismo, no, abajo el racismo, como que la teoría crítica mueve muchas fibras, la sociedad se volvió crítica y dicen, oiga, pero es que el problema no es solo contra los negros, el problema es así contra las mujeres y la diversidad de género. Es decir, no es solo contra las mujeres, sino con aquel que no sea heterosexual. Podrá ser hombre, pero si es de la comunidad LGTBIQ, o sea, pues madre, esto es una implicación fuertísima. Y empiezan a surgir los movimientos o las teorías sociológicas feministas que empiezan a analizar problemas. No, pues es que la deuda con los estudios de género es grandísima, partiendo de hacer un análisis positivista. Hay un enfoque que dice, no, eso de los estudios de género es mentira, las mujeres les pagan igual, eso es puro cuento. A las mujeres no las matan, eso es mentira, que por ser mujeres las matan, que las violan, no, eso es mentira. Ok, cojamos el positivismo, mostremos gráficas, mostremos índices. Y aquí en Nariño, por ejemplo, existe el Observatorio de Género de Nariño, donde yo hago investigaciones también, y dicen, ¿quieren ser positivistas? Perfecto, saquemos el último estudio que sacaron, el impacto de género del COVID-19. Cómo el COVID-19 no nos ha impactado a todos por igual. Mentira. A las mujeres las ha impactado de manera más fuerte. ¿Cómo? Se ha registrado un aumento fuertísimo en la tasa de violencia intrafamiliar, especialmente dirigida hacia mujeres. Entonces, mire, cómo una situación de coyuntura pandémica, de crisis sanitaria, afecta a un grupo de género específico. Han hecho estudios específicos en analizar puestos laborales, situaciones laborales, roles laborales, en donde han evidenciado con estadística, quieren números, tomen, aquí está, 20, 30%, hasta el 40% menor los salarios de las mujeres menores que a los de los hombres, aunque ejerzan la misma labor profesional, aunque tengan el mismo cargo, aunque tengan los mismos estudios, experiencia, pero es mujer. 30, 40% menor el salario, estadísticamente. ¿Quieren análisis marxistas? Perfecto, dice la teoría feminista. Le tenemos el análisis marxista.
A ver, usted cuando ejerce un trabajo, la teoría marxista, ¿qué dice? Que hay que darle un salario. Eso, papito, muy bien. Entonces, ¿dónde está el salario de las amas de casa? Perdón. Eso es trabajo. Y la teoría económica marxista dice, el mundo se divide en dos frentes, el económico y el político. En materia económica, al pobre obrero es oprimido, pero oprimido y lo que sea, pero le pagan. A la mujer que está en la casa, que ejerce trabajos, no es de 8 a 12, 2 a 6, es 24 horas. Si el chino se enferma a las 3 de la mañana, un domingo, un festivo, ahí está, dice la mamá, la hermana, la mujer, porque se ha construido un prototipo, eso es una construcción social, o sea, no sé de dónde, cómo surge, esto es una cuestión muy, muy profunda de los estudios de género, de dónde sale la idea de que la mujer es la que debe estar, la que debe estar en la casa. Eso es como una construcción social netamente inequitativa y que a sus trabajos no se le remuneran debidamente. O sea, ¿cuántas horas, cuente usted cuántas horas trabaja una mujer en semana en el hogar? ¿Y cuántas son remuneradas? O sea, por un plato de comida ni en la esclavitud, ni en el siglo XIX, ni en el siglo XVIII en el África, o sea, por lo menos les daban algo, pero las mujeres siguen presenciando, no, profe, usted está hablando de algo de antes, ahora ya no es así. No, la estadística lo muestra. ¿Cuántas mujeres, siguiendo con la línea marxista, cuántas mujeres acceden a cargos políticos? Señor Marx decía que había que analizar la política, la economía. Ok, en la economía ganan menos, reciben menos salario, trabajan el doble o triple, y cuando trabajan, por ejemplo, en empresas, o sea, tiene que salir de la empresa y el hombre llega a casa a descansar. La mujer llega a casa a preparar las condiciones de descanso del hombre. O sea, ni por el puchica, señor. ¿Quiere hablar de política, señor Marx? Ok, hablemos de las mujeres que son representantes políticas, que están en cargos políticos a nivel mundial, y las cifras son mínimas. Contemos, no sé cuántas presidentas hay en Latinoamérica. Contemos cuántas gobernadoras hay en Colombia, cuántas alcaldesas hay. Sí, y si aún así sigue creyendo que no hay desigualdad de género, pues ustedes viven en otro planeta. Aparecen autoras, los que les interesen los estudios de género. A mí me gusta muchísimo, yo hice mi maestría en una facultad de sociología y estudios de género. Aparece una serie de autoras, a mí me gusta, por ejemplo, Silvia Federici, lo voy a escribir aquí, Silvia Federici, es una mujer impresionante que vivió el nacimiento, o sea, que presenció el nacimiento, ya tiene sus años, porque ella estuvo en el nacimiento de los movimientos sociales feministas en los 60, en los 70, ella era pues una universitaria como tal. Aquí le escribo el nombre, Silvia Federici, tiene un libro genial, se llama Calibán y la bruja. Calibán y la bruja es un texto que empieza a hacer un análisis inclusive a nivel histórico de cómo surgieron las desigualdades sociales. No es que existan ahora nomás, o sea, esto es, mejor dicho, desde donde haya data histórica. Desde las religiones mismas se establecen, hacen análisis de cuál es el papel de la mujer en la Biblia. O son apedreadas o no se reconoce que fue una gestación biológica de la persona, sino que fue un acto mágico o qué sé yo, y empieza a hacer un recorrido histórico y se queda en un punto en donde dice, ¿qué es eso de la persecución de brujas? Silvia Federici hace un análisis específico. ¿Por qué perseguían a las brujas? ¿Quién es una bruja? Es una buena pregunta. ¿Quién es una bruja? Dice Silvia Federici. Según los documentos y los análisis históricos que hace, bruja es la que tiene un conocimiento, ¿ya? ¿Quién era una bruja? Una persona que, usted le duele el dolor de estómago, yo sé qué planta hay que darle a usted para que lo cure, pues eso era brujería, ¿ya? Una mujer si usted le dicen bruja, siéntase orgullosa, es una mujer con conocimiento en una sociedad patriarcal donde el conocimiento debe estar en los hombres que estudian, qué sé yo, medicina o que tienen conocimientos, pero si usted tiene un conocimiento más allá de esa orden patriarcal, fue denominada una bruja, porque sabía de plantas, sabía de medicina, sabía de cuidados, tenía unos conocimientos que iban más allá de las lógicas patriarcales de la época, y se las consideraban brujas y habían que hacerles o montarles todo un proceso de cacería porque atentaban o generaban un peligro al dominio hegemónico de los hombres. Una mujer con conocimiento, no, hay que perseguirla, hay que exterminarla porque en cualquier momento puede llegar a tener más poder que los hombres. Y por eso se da un proceso de persecución a las brujas por implicaciones. Y luego hace una serie de análisis importantísimos, Silvia Federici. Hay otra mujer
una líder importante dentro de la teoría sociológica feminista, esta, Judith Butler. Es genial los análisis de Judith Butler. Ella dice, señores, caballeros, niños, machitos, la bronca no es con ustedes. La bronca es con algo que se llama patriarcado. Y el patriarcado es un modelo de represión hacia las mujeres, pero también hacia los hombres, compañeros. Los hombres nos vemos influenciados e impactados por el patriarcado, Judith Butler. ¿Por qué? Porque el patriarcado es un modelo de pensamiento, es un casco de pensamiento que te dice que las mujeres hacen unas cosas y los hombres hacen otras cosas. Que la mujer se queda en la casita preparando la comida y el hombre trabaja. Y que nadie puede salirse de esos roles y que a la mujer hay que vestirla de rosadito y al hombrecito de azul. A la niña hay que darle una Barbie y un jueguito de cubiertos para que juegue a la cocinadita y el niño pistolitas y baloncitos. Y que si el niño se comporta como una niña, es decir, por ejemplo, o adopta acciones, como por ejemplo llora, ya no es un hombre. ¿Cómo un hombre llorando? ¿Cómo un hombre cocinando? Es decir, que impacta y restringe la lógica de acción, de la forma de actuar. Un hombre no puede meterse a clases de ballet, de qué sé yo, baile. Si hoy en día ya es mal visto que sea o peluquero o enfermería, vaya a ver la facultad de enfermería aquí de la universidad nomás y cuente cuántos hombres hay. Con los dedos de la mano y me sobran dedos. ¿Estudias enfermería? Sí, ay, ya se cambió de género o qué. ¿No? ¿Qué tiene que ver? Eso se llama patriarcado, que como hombre te imposibilita hacer acciones porque se han encasillado las acciones, las formas de pensar. Por ejemplo, si un hombre dice, ah, qué linda que está esa novela. Ay, no, pues el hombre viendo novelas, no, eso no se puede. Según el patriarcado, ¿usted qué tiene que ver? O otro tipo de películas de bala o de acción o XXX o qué razón. ¿Ya? Entonces es una forma que te cohíbe tanto como hombre como mujer, dice Judith Butler. Y que la lucha es contra el patriarcado, no contra los hombres, porque los hombres también son víctimas del patriarcado. Solo que no pueden llorar, sino que se aguantan. ¿Ya? Porque no pueden llorar. ¿Hay violencia contra los hombres? La hay. ¿Y por qué no es tan registrada en las cifras? Porque al hombre le da vergüenza ir a denunciar que la mujer le pegó. Porque hay una vaina que se llama patriarcado que dice, no, qué vergüenza, ya, si mi esposa me pegó, no, yo mejor me aguanto. Pero la violencia contra los hombres existe, la desigualdad contra los hombres existe, o va a decir de gratis que los hombres son los que tienen que ir a prestar servicio militar. ¿Por qué? Porque son hombres. Entonces, ahí échenlos para guerra, ya que los maten, hijo de madre, eso se los tiran a una fosa común. Entonces, Judith Butler dice, la lucha es contra el patriarcado, no contra los hombres. Sé que ya vayan sacando esas ideas, dice Judith Butler, de que no, que las mujeres nos van a meter en un campo de concentración y quieren vivir solo ellas, ¿no? Es una pendejada que diga eso. La idea es que la lucha es contra el patriarcado que se manifiesta en acciones machistas. Y las acciones machistas no solo son de los hombres, compañeros y compañeras. Hay mujeres que siguen reproduciendo acciones machistas, inclusive mujeres que son más machistas que hombres. Entonces la pelea no es contra los hombres. Yo soy hombre y yo defiendo la teoría sociológica feminista. Yo cuando veo un movimiento feminista apoyo, todas las luchas feministas apoyo. Soy hombre. La pelea no es contra los hombres, es contra el machismo, contra el patriarcado. Y hay mujeres que son mujeres, pero son de un machismo impresionante. Vaya a ver los discursos de la vicepresidenta. Por favor. Niñas, dejen de estudiar matemática. Ay, por favor, la matemática es de niños. Estudien psicología, comunicación social. Eso es de niñas. O sea, ¿qué pensamiento es ese, por favor? Entonces, mire cómo Judith Butler nos plantea unas ideas. Silvia Federici, Judith Butler, hay una colombiana buenísima, conocida a nivel mundial, la profesora de la Universidad Nacional de Estudios de Género, se llama Mara Viveros. Lean esos textos de Mara Viveros y piensen cómo inclusive Mara Viveros lo que dice es que el problema no es solo inclusive de género, sino el problema es intersectorial. Mara Viveros llega y dice, el problema no es solo que usted sea mujer, compañera. El problema es cuando hay una distinción y usted es una mujer blanca, empresaria, que ha ido a la universidad, que sabe leer y escribir. ¿Y qué pasa cuando es una mujer
es afro, es indígena, es gitana, no tiene estudios, no tiene educación, es migrante, es pobre. Son mujeres, sí, pero es que la vaina no es solo contra las mujeres, sino contra las desigualdades de género, de sexo, que son dos cosas diferentes, el género, el sexo. El sexo es una definición biológica, ¿ya? Usted es hombre o mujer por unas características físicas, biológicas, tiene cositas, tiene cosito, ¿ya? Y por eso no es la pelea es por la identidad de género, que es una vaina diferente, que es el hecho de que usted, por más que sea hombre, le guste la novela, le guste las cosas, le guste el rosado, usted es libre en construir su identidad, sus preferencias. Y ahí es la pelea. La pelea no puede ser por algo biológico, pues ¿contra quién peleamos? Contra el ADN. Eso no se puede pelear contra el ADN. Usted tiene todo el derecho a nacer con cositas o cositas, no hay lío. El problema es que el lío es cuando ya empiezan a restringir cosas. Profe, usted está hablando del siglo. No, estamos hablando de la actualidad. Vaya a ver lo que pasó el año pasado, 2019, en el campeonato Pony Fútbol en Medellín. Busque la noticia. ¿Qué pasó? El Pony Fútbol es un campeonato de fútbol que organizan en Medellín de equipos de diferentes partes. De ahí ha salido, pues dicen que las futuras estrellas de fútbol han jugado Pony Fútbol, James, en fin. Y a un equipo de la Pony Fútbol lo eliminaron, lo sacaron del campeonato, lo borraron de la lista porque su arquera era mujer, era una niña. Y el torneo es de niños, por favor, el fútbol es para niños. ¿Qué hace una mujer disque tapando? Expulsaron a todo el equipo. Y demandaron ante la FIFA, obviamente porque eso es una restricción de género, porque la FIFA es muy clara en ello. Las competiciones deportivas, las competiciones de fútbol, únicamente pueden tener distinciones de género para campeonatos posteriores a los 15 años. Es decir, que si usted va a armar un campeonato de fútbol, dentro de niños de 10 años pueden ser totalmente mixtos. Dice la FIFA, y los mandó a regañar la FIFA a los que organizaban ese encuentro. Pero los campeonatos de menores de 15 años pueden ser mixtos, porque lo que busca es integración, no competencia, no saber quién, lo que busca es unión. Y de 15 años en adelante ya puede hacer torneo para niñas, torneo para niños. Y lo eliminaron al pobre equipo. Y ustedes se imaginan el relato de esa niña, es fuertísimo, porque estaba completamente triste, porque los niños, pues obviamente son muy fuertes a ratos y le echaron la culpa a la niña. Si ves, por tu culpa nos eliminaron, por vos nos eliminaron del campeonato. Y la niña pues empezó a sentir pues una presión muy fuerte de que todos los niños la culpaban, que los eliminaron por ser niña. Y ella va y le cuenta al papá y le dice, ya a mí me da vergüenza ser niña, me siento mal por ser niña porque por eso nos eliminaron del campeonato, porque por eso no puedo jugar al fútbol. Una vaina de esas que pasa en el 2019, no estamos exagerando, no, no es exageración, vaya de las tasas de homicidio, de feminicidio. Entonces es una vaina para mí, la mejor enfoque, o sea, una vaina que ha estado allí, un problema que ha estado ahí, que pasó por los ojos de Marx, no vio nada. Pasó por los ojos de Weber, no vio nada. Pasó por los ojos de Comte, tanto que ya no, que las cosas materiales, las estadísticas, no vio nada. Pasó por la escuela de Frankfurt, medio, pues echaron la chispa, ¿no? Pero pues llegan los 60, llegan los 70 y dicen, oigan, ¿qué está pasando algo? Y coincidencia no es. Aquí hay unas desigualdades bien grandes en materia de género, en razón de género, que se deben evidenciar, que se deben analizar, que se deben examinar y utilizan todos los marcos analíticos de la sociología para hacer denuncia de la desigualdad de género, que es imperante tanto para hombres y mujeres. No crea que es que el patriarcado opera sobre las mujeres únicamente, no, opera también sobre los hombres y los imposibilita hacer cosas, los imposibilita tener una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de actuar, porque ya lo relega, ya lo rechaza, ya lo discrimina por ser hombre diferente, por ser mujer, o sea, o sea es una balanza. El hombre por ser hombre no es discriminado, la mujer por ser mujer sí es discriminada. El hombre por ser un hombre homosexual, ahí ya empieza a ser discriminado. La mujer, si además de ser mujer es lesbiana, pues ya lleva dos. Si mira, como el peso es más desigual. Si es un hombre, pero no es educado, pues échalo al mercado, que cargue bultos por lo menos. Pero si es mujer y además de eso no es educada, hijo de madre, el peso es más.
Entonces, teoría sociológica feminista te dice, hombre, si no utilizamos la sociología, la teoría crítica, el positivismo para mostrar estadísticas, el marxismo para evidenciar que el problema es económico y político, si no utilizamos a Durkheim para decir que el patriarcado, que el machismo es un hecho social, pues, entonces, ¿para qué la sociología? Entonces, lo que ellas hacen en la sociología feminista es recoger todo esto y empezar a construir. A ver, echémosle a la teoría. Ahí aparece Judith Butler, Federici, Mara Viveros, hay una serie de intelectuales, comenzando desde Simone de Beauvoir, inclusive, que es una de las gestoras en Europa sobre el problema feminista, y entonces pues generan una corriente fuertísima que tiene mucha pertinencia hoy en día, se sigue haciendo investigación, a mí me sigue gustando, estoy haciendo investigación en estudios de género, tengo una hija y la apoyo, entonces es una cuestión que te impacta, que te mueve porque miras cosas que desde otras escuelas no lo habían visto, como no, eso no existe. Señor Marx, ¿qué opina sobre el feminicidio? No, ¿qué feminicidio? No existe, están exagerando. Entonces me parece una vaina increíble y con eso creo que terminamos la clase como examinando qué es lo que se ha hecho en materia sociológica en estos últimos años de este pedazo de mundo que nos ha tocado vivir y presenciar. Bueno, ¿cómo les parece? Yo sí dije, se durmieron. ¿Alguien me escuchó? Sí, profe, impactadísima. Dormidísima. Nah. Está dormidísima. Bueno, verá, vamos a hacer lo siguiente. Espérenme un ratito, me escribe un estudiante. Que ya tengo clase a las 4. Bueno, verá, entonces ya se nos ha hecho tarde. Para el día viernes nos encontramos a las 2 de la tarde. Vamos a hacer una actividad cortica para ver cómo vamos relacionando esto que nosotros hemos venido leyendo con lo que pasa allá afuera y aquí también en la web. Ya Manuel Castells dijo, esto también es sociedad, esto también es dinámica social. Así que nada, agradecerles por su atención. Ya tenemos como unos primeros insumos para empezar a hacer análisis social. Y nos vemos el día viernes 2 de la tarde para hacer una actividad a partir de todo esto que hemos leído, tanto de los clásicos como de los contemporáneos. ¿Listo? Les agradezco mucho por su atención. Nos vemos entonces en la próxima clase. Compartiremos el video en el Classroom. Y hasta la próxima. Un abrazo para todos. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, igualmente. profe.